Hola, en esta oportunidad estaremos analizando el amparo directo en revisión 1481 del 2013, para lo cual considero es importante establecer los antecedentes. Resulta que en una revisión efectuada de rutina por la Policía Federal Preventiva se detienen a dos personas del sexo masculino y se les encuentran unas bolsas con bienes que no pudieron acreditar ni justificar su procedencia. En virtud de esto, pues se levanta la averiguación previa correspondiente y en los conceptos de violación hechos valer por estas dos personas, ellos alegan cuestiones de inconstitucionalidad. Ellos dicen que en su perjuicio se violaron los artículos 14 y 16 constitucionales, así como los contenidos también en los tratados internacionales del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, al incorporarse la presunción de ilicitud en el tipo penal, violentándose de esta forma la presunción de inocencia que ellos tenían y que la Constitución los protegía en ese sentido. Entonces tenemos que ellos alegan una inexacta interpretación de la norma, específicamente del artículo 400 bis del Código Penal Federal, como lo señala la defensa. Por ello es importante entender primero qué implica el concepto de interpretar una norma constitucional. Entonces vale la pena establecer en qué consiste la interpretación constitucional de una norma, y es cumplir una función de garantía de los derechos humanos que la norma tiene implícita. Entonces hay que analizar primeramente si efectivamente se hizo una incorrecta interpretación de la norma y se violaron con ello garantías individuales. Una vez analizado toda la sentencia y viendo lo que la Corte manifestó, pues nos damos cuenta que esto no fue así. De esta manera, al probar su inocencia, se puede disipar la imputación, justificando de una manera fehaciente la procedencia lícita de su patrimonio. Entonces, ellos en ningún momento se les violaron sus garantías porque tuvieron esa, esa oportunidad de defensa que establece claramente el artículo 400 bis. Entonces, a mi forma de ver las cosas y analizando tanto la ley como lo que implica una interpretación constitucional, jamás se violaron sus garantías constitucionales, ni tampoco las consagradas en los pactos internacionales, ya que el artículo 400 bis, en su párrafo sexto, claramente concede al imputado el derecho de aportar todos los elementos necesarios para desvirtuar la acusación que se le hacía, es decir, acreditar la legal pertenencia de esos bienes que ellos alegaban como propios. Y esto es así también porque el juzgador en ningún momento hizo una interpretación en realidad de constitucional de este artículo, ya que el juzgador únicamente hizo referencia a algunos artículos y a jurisprudencias, mas nunca entró al estudio constitucional como tal del artículo antes señalado. La otra cuestión era determinar si se violaba en perjuicio de los imputados la presunción de inocencia, por lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostiene debe analizar primero el párrafo sexto del artículo 400 bis del Código Penal Federal, que a la letra dice que cuando no pueda acreditarse su legítima procedencia, entonces se necesita establecer si la Constitución primero prevé este principio, pues al momento del hecho no se encontraba todavía en vigor la reforma constitucional
del 18 de junio del 2008, ya que este se contiene implícitamente en los artículos 14, 16, 19, 21 y 102. De estos preceptos constitucionales se desprende, por una parte, el principio del debido proceso legal, que implica que al inculpado se le reconozca el derecho a la libertad y que el Estado solo podrá privarlo del mismo cuando existan elementos fehacientes que lleven al Estado a determinar que tenga una probable responsabilidad en la comisión de un delito, así como la garantía de audiencia y defensa y la de ofrecer pruebas para desvirtuar estos hechos. Ya por último, pues solo nos queda apuntar que efectivamente no hubo violación, por lo que se ve a las garantías de las que se duelen estas personas, y sobre todo reflexionar sobre, en este caso, la defensa fue pasiva, no ofertó ningún medio para desvirtuar, y me lleva también a comprender la importancia de la argumentación. Siento que aquí a los defensores se les fue de las manos, pensaron que como en el nuevo sistema se establece que el Ministerio Público es quien debe de acreditar, pero tampoco no se establece que nuestra defensa debe de ser así, pensando que el Ministerio Público no acreditó y que entonces nosotros ya no tenemos la responsabilidad de ofrecer una prueba en contrario para ayudar a nuestros clientes a tener una buena defensa y sobre todo a tener una sentencia absolutoria, que ellos tuvieron la oportunidad de acreditar mediante facturas, recibos de nómina, eh, comprobantes de depósito, de que ellos hayan hecho alguna transacción. No sucedió nada de esto. O sea, en la ley, en este artículo, en particular en el 400 bis de la ley penal federal, no establece que en este caso los inculpados no hubieran podido ofertar tales pruebas. Entonces, creo que la sentencia en el recurso de revisión va a ser en el mismo sentido, porque en los agravios pues se argumenta cosas que no sucedieron en realidad durante el procedimiento que los llevó a una sentencia condenatoria.